Le invito por favor que abra su Biblia en Mateo 24, por favor. Versículo 3, estamos hemos empezado hace 8 días, ¿verdad? Estas enseñanzas a las cuales les puse, hermano, señales de su venida, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a estar viendo? Las señales que tienen que ver con la venida del Señor. Hace 8 días les compartía por qué es importante, hermano, que los hijos de Dios, ¿cuántos somos hijos de Dios, hermano? Hace 8 días les compartía por qué es importante que el Hijo de Dios tenga en mente o sea consciente de la venida del Señor. Y les compartía, hermano, entre otras cosas, yo les decía que el ser consciente de la venida del Señor nos ayudará a tener vidas productivas, ¿verdad? Nos ayudará a que le sirvamos al Señor. Se recuerda, el Señor decía, estén preparados. Y Él habla de aquellos siervos a los cuales Él les da responsabilidades y Él se va, ¿verdad? Pero dice, quiero que trabajen mientras me voy para que cuando regrese y los llame a cuentas esté todo bien con ustedes, ¿verdad? Número 2, decíamos, hermano, también que el vivir consciente de su regreso también nos ayuda a tener vidas puras, ¿verdad? Juan decía que el que tiene la esperanza de que Cristo va a venir se purifica a sí mismo como Él es puro. Y número 3, hablábamos que Santiago dice que nos habla de la paciencia, de resistir a la hora del sufrimiento, recibiendo consuelo de saber que Él viene un día y le va a poner fin a todo eso, hermanos. Amén. Pero ahora leamos ahí en Mateo 24:3 y dice así: y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te decimos gracias, Dios, por tu palabra, la cual es lámpara, Señor, a nuestros pies, es una lumbrera en nuestro camino. Tu palabra, la cual nos ayuda a no permanecer en tinieblas, en un mundo que está en tinieblas, Señor. Pero tú nos has dejado tu verdad, Señor, y nos has dejado estas señales, Señor, que tú le das a tu iglesia, a tus hijos, para que estemos apercibidos, Señor, de cuando tú estés a punto de regresar a esta tierra, Señor, a recoger a los que somos tuyos, Señor, y a traer juicio, Señor, sobre los rebeldes, Señor, sobre aquellos que te han menospreciado, aquellos que abiertamente, Señor, te han rechazado, Señor. Padre, que tu iglesia a través de estas enseñanzas nos mantengamos, Señor, con nuestra lámpara llena de aceite, orando y velando en todo momento, sabiendo que tu regreso, Señor, es inminente, Señor amado, que está a las puertas. En el nombre de Jesús, que el día de hoy podamos aprender acerca de tu palabra y de esas señales de tu venida, Señor, a esos eventos que sucederían antes de que tú regreses a la tierra, Señor amado. En el nombre de Jesús, guíanos a través de toda esta predicación y que toda la honra y la gloria sea siempre para ti, Señor. Amén y amén. Muchas gracias, Dios. Tomen sus asientos, hermanos, usted que está de pie. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Ok, entonces estamos, hermano, en esta serie que le hemos titulado Señales de su venida. Y hoy vamos a mirar algo interesante, vamos a aprender algunas cosas que nos habla aquí en Mateo capítulo 24, ¿verdad? Vamos a estar mirando, quiero que pase, hermano, por favor, la siguiente imagen. Estando Jesús con sus discípulos, hermano, dice que mientras Jesús salía del templo, los discípulos se maravillaron de mirar la construcción, de mirar la edificación, mirar, hermano, cómo aquel edificio estaba construido de una manera brillante, de una manera que llamaba mucho la atención, ¿verdad? Y ellos le dicen a Jesús: mira, maestro, estas piedras, mira estos edificios, mira qué lindo, mira qué hermoso, ¿verdad?
Pero Jesús les comienza a hablar de cosas futuras. Y entre ellas les dice que ese templo que ellos miraban así, hermano, Jesús les da una profecía. Y Jesús les dice, hermano, que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera quitada o derribada de ese templo, hermano. Ahora, eso se cumplió, hermano, en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito, ¿verdad? Y sedió Jerusalén, la destruyeron a Jerusalén, y destruyeron también el templo, hermano, ¿verdad? Y los judíos fueron expulsados de su tierra. Ahora bien, como vamos a mirar un poquito de cosas al futuro, déjeme decirle que como humanos, el ser humano por naturaleza siente como una curiosidad por saber el futuro, ¿cierto o no? El ser humano por curiosidad como que queremos saber el futuro, pero a la misma vez no. Te pongo un ejemplo. Imagínate que yo tuviese un poder sobrenatural de predecir el futuro de tu vida. Vamos a poner que lo tuviera, no digo que lo tengo, pero imaginemos que tuviera ese poder sobrenatural de predecir el futuro de tu vida. Imagínate que ¿a cuántos les gustaría que yo les pudiera decir la fecha en que se van a morir? ¿A cuántos les gustaría escuchar eso? ¿A cuántos les gustaría que yo con un poder sobrenatural le diga, hermano, como yo tengo este poder de mirar al futuro, su fecha de muerte es el día tal, del mes tal, del año tal? A mí no me gustaría que me dijeran eso, mi amado hermano. ¿Te imaginas si supiéramos? Ahora ya celebraríamos no solamente el día de nuestro cumpleaños cuando nacimos, sino también ya pudiésemos celebrar el día de nuestra muerte. Imagínate, eso cómo sería, hermano, ¿verdad? Pero el ser humano por naturaleza tiene ese deseo de querer saber lo futuro, pero a la misma vez no. Y ahora hay diferentes lugares o fuentes, por así decirlo, de donde el ser humano va en busca de que le hablen de predicciones acerca del futuro. Por ejemplo, está, hermano, lo que es la astrología, el horóscopo. Un estudio revela, hermano, que 7 de cada 10 personas, hermano, leen en el periódico, en una revista, por medio de la televisión, están al pendiente del horóscopo para ver qué es lo que el horóscopo les va a decir en el futuro, hermano. Hay gente que cuando prende la televisión y están las noticias, ya saben a qué horas va a salir aquel hombre o mujer, ¿verdad? Vestido así con ropas largas, y ya saben a qué horas va a decir el horóscopo de la persona, y le va a decir el destino te depara en el amor tal cosa, en la salud tal cosa, en el dinero te va a ir de esta y de esta forma. Y hay gente que se lo cree y está expectantes de eso. Ahora, un estudio revela, hermano, que en los que leen el horóscopo, hermano, de las predicciones que hacen, solamente el 5%, hermano, salen verdad. De los que leen supuestamente por medio de las estrellas, miran, hermano. Escucha bien, solamente el 5% de lo que predicen, hermano, los del horóscopo sale verdad. O ponerlo de una manera negativa, el 95% de lo que hablan es mentira, hermano. Y la pregunta es, ¿y por qué tanta gente lee los horóscopos? ¿Y por qué tanta gente acude a estas personas si el 95% es mentira, hermano? Y yo te aseguro que ese 5% que le atinan es de pura, como decimos en México, de pura chiripa, hermano. O sea, le pegaron nomás porque, ¿verdad? Ahora, otro lugar, hermano, o otra manera de querer investigar el futuro o saber predicciones acerca del futuro es, hermano, esta ciencia a la cual se le llama futurología. Futurología, así se llama esta ciencia. Es una ciencia que estudia el futuro, o no el futuro, sino más bien dicho, las personas que se dedican en esta ciencia, la futurología, estudian eventos tanto pasados como presentes para concluir cómo va a ser la vida en un futuro. Por ejemplo, los que estudian esta ciencia, futurología, ellos dicen, ok, ahorita el mundo está sobrepoblado, ahorita nacen tantas personas por día o por mes o por año, y ellos hacen un cálculo de cuántos recursos hay. Entonces ellos dicen, no, pues si las cosas siguen así, de aquí a 50 años, dicen ellos,
vamos a tener esto y estos problemas. Y en base a esos estudios o análisis, ellos hacen sus predicciones. Ahora, incluso miraba yo que los que estudian esta ciencia, hermano, dicen que para el 2050 vamos a tener serios problemas de sobrepoblación, hermano, y por lo tanto esto va a traer como consecuencia, hermano, mucha más hambruna, ¿verdad? Por lo que los recursos se están acabando. Ok, ahora, está esta otra fuente, por así decirlo, de dónde obtener predicciones acerca del futuro, la futurología. Ahora, según un estudio, la futurología, hermano, en sus predicciones, solamente un 25% de ellas resulta que es verdad. O sea que cuando ellos dicen esto va a pasar de aquí a cierto tiempo, solamente el 25% de lo que ellos hablan resulta ser cierto. Un poquito más que la astrología, pero al fin y al cabo, hermano, 75%, hermano, de lo que ellos hablan resulta que no es así. La otra fuente de donde obtenemos predicciones acerca del futuro, ya dijimos del horóscopo, de la ciencia conocida, la futurología, es la Biblia, es las Sagradas Escrituras. Te quiero dar un dato por si alguien quiere anotar. La Biblia tiene, hermano, 735 predicciones acerca del futuro, hermano. En la Biblia, lo vuelvo a repetir, encontramos 735 predicciones acerca del futuro, hermano. Ahora, si alguien tiene una duda, puede ir a contarlas. Sí, si le queda duda, vaya y las cuenta y ya después me dice si sí o si no. Ahora, escuche bien. De esas 735 predicciones acerca del futuro que la Biblia hace, 596 ya se cumplieron. Sucedieron a tal y como la Biblia lo habló, hermano. 596 de esas 735 predicciones ya se cumplieron, hermano. Quiere decir, hermano, que hasta ahorita el 80% de lo que la Biblia predijo ya se cumplió, el 80%, hermano. Ahora, esto no significa que la Biblia sea 80% verídica y 20% mentira, no, sino que el 20% que resta, hermano, son predicciones de eventos que van a suceder en un futuro, mis amados hermanos. O sea, no es que no se va a cumplir ese 20%, sino que ese 20% que falta, hermanos, son eventos que están a punto de acontecer en estos últimos días, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia se va a cumplir al 100%, mis amados hermanos, porque la Biblia es la palabra de Dios, hermano. Y Dios, ese Dios que tenemos es un Dios perfecto. Por lo tanto, sus predicciones son perfectas. Ese Dios que tenemos es el Dios verdadero. Por lo tanto, lo que Él habla es verdad, mi amado hermano. Dios no puede mentir, ¿verdad? Y de eso es de lo que vamos a hablar un poco ahora. ¿Por qué te quise aclarar eso? Bueno, yo sé que tú ya eres creyente. Bueno, pero si alguien llegara a escuchar este audio, esta predicación, que sepa que lo que vamos a hablar acerca del futuro, hermano, así va a suceder como Cristo lo dijo, mis amados hermanos. Amén. Ok, ahora, mira bien, hermano, dice ahí, hermano, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, de que el templo iba a ser destruido. Luego otra pregunta, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora, quiero que entendamos algo, hermano. Nota que dice, ¿qué señal habrá de tu venida? Una pregunta. Pero luego dice, ¿y del fin del siglo? Quiero que entendamos algo, hermano. El fin del siglo, como lo habla aquí la Biblia, no se refiere a lo que mucha gente cree o a lo que las películas de Hollywood nos han enseñado. Yo no sé si tú te has fijado, han sacado películas, hermano, donde supuestamente por causa de un desastre natural, el mundo termina y la humanidad se extingue, ¿verdad? Por causa de un desastre natural, ¿verdad? Algunos en las películas así lo enseñan, que la raza humana llegará al punto en que se va a extinguir debido a un cambio climático tan drástico que va a destruir a la humanidad completa, hermano. Otras películas, por ejemplo, cuando hablan del fin, otras películas te lo plantean que por medio de una guerra
por una guerra nuclear, o sea, una guerra tan fea, hermano, que toda la vida humana va a dejar de existir debido a esa guerra, mis amados hermanos. Otros van todavía más allá. Otros, por ejemplo, enseñan que por causa de una invasión de alienígenas, de seres de otro planeta que van a venir y van a extinguir o a exterminar a la raza humana, mis amados hermanos. Y mucha gente así cree, mucha gente cree así que el fin del siglo o el fin del mundo se refiere a la extinción completa de la raza humana, hermano. Pero yo quiero que entendamos algo, mire, hermano. Esta palabra siglo en el griego nos dice que es una era que abarca un espacio de tiempo, y que ese espacio de tiempo está caracterizado por una cierta forma de existencia, hermano. Entonces, cuando dice que vendrá el fin del siglo, en realidad no está diciendo que toda la humanidad va a ser aniquilada ni por una guerra, ni por un cambio climático, ni porque los alienígenas, ni porque Terminator y las máquinas y los robots nos van a exterminar. No, aquí cuando habla del fin del siglo, solamente está hablando del fin de una era, mis amados hermanos. ¿Y de qué era se está refiriendo? Bueno, la Biblia nos habla que ahorita en el presente, desde que el ser humano cayó, pecó, hasta el día que Cristo venga, la Biblia define este espacio de tiempo, hermano, como un siglo malo, una era que se caracteriza por la maldad, una era que se caracteriza por el pecado. Mire, por ejemplo, pase la siguiente imagen, hermano. Por ejemplo, mire, Gálatas 1:4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo, ¿qué? Malo. ¿Te das cuenta que tiene la palabra siglo, como cuando los discípulos dicen ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces aquí dice que Cristo vino para entregarse por nuestros pecados y para librarnos del presente siglo malo, hermano, conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre. Incluso la Biblia dice que Jesús llamó a Satanás el príncipe de este siglo. ¿Verdad que sí? Él es el príncipe de esta era, de este espacio de tiempo donde donde se caracteriza por que reina el pecado, reina la maldad, reina la injusticia, mis amados hermanos. Entonces, no es que cuando Cristo venga, toda la raza humana va a ser aniquilada. No. El fin del siglo se refiere a que Cristo le va a poner fin a la era de pecado, a la era de maldad. Incluso dice en Apocalipsis que Él vendrá a destruir, pero escuche bien, únicamente dice a los que hacen maldad, dice la palabra de Dios, hermano. Pero a los que somos hijos de Dios, mis amados hermanos, no seremos destruidos en el fin del siglo, mis amados hermanos, sino que la Biblia habla del siglo venidero, una nueva era con Dios, una nueva era, hermano, donde no habrá pecado, una nueva era donde no habrá maldad, donde no habrá injusticia, mis amados hermanos. La Biblia nos habla del siglo venidero. ¿Te recuerdas tú cuando Pedro le dice: maestro, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte? ¿Qué es lo que vamos a obtener, maestro? Y Jesús le dijo a Pedro: de cierto te digo que no hay nadie que deje varias cosas por mí, que en este tiempo no vaya a recibir 100 veces más. Y luego dijo: y en el siglo venidero la vida eterna, mis amados hermanos. De manera que cuando venga el fin, no es la extinción completa de la raza humana. No, se acaba la era de maldad, de pecado, pero los hijos de Dios comenzamos una nueva era con Él, hermano, con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Solamente aquellos que se han arrepentido de sus pecados, solamente aquellos que le han rendido su vida al Señor, mis amados hermanos, ¿verdad? Entonces, quiero que se ponga eso ahí en su mente, hermano. Pero quiero que pase la siguiente imagen, por favor, hermano. Entonces, aquí dice: ¿qué señal habrá de tu venida? La palabra señal, hermano, el diccionario griego la traduce como marca o indicación, y se usaba como aquello que distinguía una cosa de otras. Entonces los discípulos le están diciendo: ¿qué va a ser aquello
que nos va a indicar y que nos va a ayudar a distinguir que el tiempo que estamos viviendo, que nos va a ayudar a distinguirlo, qué marca vamos a mirar, qué cosas distintas vamos a ver, Señor, para que sepamos que tú ya vienes. Eso es lo que los discípulos le estaban diciendo, una marca o una indicación. Tú imagínate, cuando manejamos, si tú te fijas, las carreteras están llenas de señales que te advierten de algo que todavía no ves, pero te indican de algo que está por venir, ¿cierto o no? Un ejemplo, vas manejando y a unas millas se encuentra una curva peligrosa y hay una señal que con anterioridad te está indicando que le disminuyas a tu velocidad porque un poquito más adelante se aproxima algo de lo cual tú debes de saber. Y miras la señal y le vas bajando a la velocidad, ¿cierto o no? Bueno, algunos sí le van, otros, qué señal ni qué señal. Pero la señal para eso está, para advertirte de algo que viene, indicarte que algo se aproxima, hermano. Bueno, entonces los discípulos le dicen a Jesús: Maestro, dinos qué eventos van a suceder en la tierra que nos indiquen que tu venida ya está a las puertas, que ya está próxima, ¿verdad? Y quiero, hermano, si usted quiere señalar su Biblia, señálela, ¿verdad? Si no, pues está bien, pero quiero mostrarle 4 grandes señales que Jesús mencionó en Mateo 24, hermano. Las vamos a ir viendo en estos sábados, pero si usted las quiere ahí poner una marquita para que usted, cuando usted lea por usted mismo, yo quiero que usted por usted mismo las lea y diga: wow, sí es cierto. Mire, pase la siguiente imagen, hermano, por favor. 4 señales claras de su venida, hermano. Y la primer señal clara de su venida, hermano, yo le puse ahí que nos habla de una señal que acontecería en el mundo entero. Y esto lo vemos del verso 5 al 8. Esta señal, hermano, esta primer señal, que va a ser algo que va a acontecer en el mundo entero y que esto va a afectar tanto a creyentes como a no creyentes. Esta primer señal, hermano, estará caracterizada por estos eventos. ¿Qué eventos? Una agitación política. Jesús dijo: y habrá guerras y rumores de guerras. Jesús dijo: y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Pero también nos dijo Jesús, hermano, que habría una agitación social. Habría una turbación, una confusión en las personas. Obviamente siempre que hay guerra eso pasa. Pero no nomás por las guerras, sino que Jesús dijo que también ese tiempo nos indicaría pestes y hambres, enfermedades, hambruna, mis amados hermanos. Pero luego también Jesús dijo que habría una agitación en el medio ambiente y dijo: y habrá terremotos en diferentes partes del mundo, mi amado hermano. Esto es lo que Jesús llama como los principios de dolores, mis amados hermanos, que yo creo firmemente que nosotros hoy en día ya estamos viviendo los principios de dolores, hermano. Las guerras, la hambruna, los terremotos, los grandes desastres naturales, los cambios climáticos, mis amados hermanos, ya lo estamos viviendo ahorita. Pero Jesús le dijo a sus discípulos: aún no es el fin, sino que esto es solamente el principio de los dolores. Entonces, esta es la primera señal, hermano, en el mundo entero. Esto va a pasar. Entonces Jesús nos está diciendo: mírenos a su alrededor. Y cuando empiezan a mirar guerras, hambruna y terremotos, desastres naturales, Jesús dijo: paren las antenas porque ahí comienza, dijo Jesús. Pero luego mire, pase la siguiente imagen, hermano. Y después Jesús, como si nos dijera, después de que miren hacia el mundo entero, Jesús dice: la segunda señal, dijo Jesús, la van a mirar en la iglesia. Entonces Jesús dice: miren lo que pasa en la iglesia. Número 1, miren el mundo entero. Y luego número 2 dice: miren la iglesia. Esto lo leemos, hermano, en el verso 9 al 14. ¿Qué dijo Jesús? Dice que habría persecución a los cristianos a nivel mundial. Eso aún no se ha dado, pero estamos a punto de que se dé. Ya hay algunas naciones donde los cristianos los están persiguiendo, encarcelando, cortándoles la cabeza, quemándolos vivos. Pero Jesús dijo que llegaría un día en que la persecución a los cristianos sería a nivel mundial. Entonces por eso dice, la segunda señal dice tiene que ver con ustedes los cristianos, con la iglesia. Número 2, Jesús dijo que habría una multiplicación de la maldad y el amor se iba a enfriar.
Eso no solamente está pasando allá afuera, hermano, que el amor se enfría, sino Jesús está hablando de creyentes, hermano, que su amor por Él, por causa de la maldad, por causa de la misma apostasía, por causa de tanto engaño y de tanta mentira dentro de las congregaciones, Jesús dijo que el amor de muchos, hermano, también se iba a enfriar, hermano. Y luego otro evento es que Jesús dijo que el evangelio sería predicado en todo el mundo. Nota algo, hermano, y aquí esto a mí me da esperanza, porque Jesús dice: cuando la persecución contra ustedes se arrecie a nivel mundial, Jesús dice: no los voy a dejar solos, dice Jesús. Jesús dice: voy a traer un avivamiento en esos días, que los maten, que los estén persiguiendo, que voy a hacer que el evangelio se predique en todo el mundo, dice Jesús. Entonces, nota bien, primer señal en el mundo entero, vean a su alrededor, dice Jesús. Segunda señal, Jesús dice: miren en la iglesia, los van a perseguir, el amor de muchos cristianos se va a enfriar y el evangelio va a ser predicado en todo el mundo. Pero viene después otra tercera señal. Pase la siguiente imagen, hermano, por favor. Después del verso 15 al 24, Jesús nos habla de una señal que se llevaría a cabo en el Medio Oriente. Entonces, primero dice: miren el mundo, lo que pasa. Número 2 dice: miren lo que pasa en la iglesia. Y número 3 dice: miren lo que pasa allá en el Medio Oriente. Y Jesús dijo, hermano, en estos versos del 15 al 24, dice: cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, huyan, les dijo Jesús a los judíos. Esa es otra señal, la vamos a estudiar en los sábados más para adelante. Algo que va a suceder en el Medio Oriente, hermano, ¿verdad? Ya después vamos a explicar qué significa la abominación desoladora. ¿A qué se refería Jesús, hermano? ¿Verdad? Porque de ella profetizó el profeta Daniel. Vamos a estar explicando qué es. Pero también Jesús dijo, hermano, que cuando todo esto estuviera pasando, entonces comenzaría lo que Jesús llamó la gran tribulación. Dijo: y habrá gran tribulación como nunca antes, desde que el ser humano existe, habrá. Y dijo Jesús que ni habría otra igual, hermano, ¿verdad? Y fue cuando Jesús dijo que si esos días no fueran acortados, nadie iba a poder ser salvo, hermanos. Pero gloria a Dios que Dios dice: por causa de los escogidos, esos días serán acortados, hermano, ¿verdad? Pero Jesús nos dijo, hermano, que cuando todo esto esté pasando, Jesús dijo que vendría el surgimiento de falsos cristos y falsos profetas, hermano, ¿verdad? Dijo: mirad que nadie los engañe, porque vendrán falsos cristos, vendrán falsos profetas. Y escuche bien lo que dijo: y harán grandes señales. No ande usted buscando señales, hermano. Que las señales lo sigan a usted, ¿verdad? Que las señales lo sigan a usted en su casa, o si usted va a ir a orar por alguien, usted vaya con esa fe, que usted como un hijo de Dios, ahí tiene que ir el Señor con usted, hermano, con usted, ¿verdad? Entonces Jesús dijo: harán grandes señales. Y escuche bien, por eso es que yo le advierto que no las busque, porque Jesús dijo: y engañarán aún, si fuese posible, a los escogidos, hermano. Eso nos tiene que poner así, alertas. Y la cuarta señal, hermano, pase la siguiente imagen, por favor. Entonces Jesús, número 1, miren a su alrededor, al mundo entero. Número 2, miren a la iglesia, dice Jesús, cosas que van a pasar en la iglesia. Número 3, miren al Medio Oriente, cosas que van a pasar allá en Israel, en el Medio Oriente. Y número 4, Jesús dice: miren hacia el cielo, miren hacia arriba, dice Jesús. Señal en los cielos. ¿Qué dijo Jesús? E inmediatamente después de los días de aquella gran tribulación, el sol se oscurecerá. La NASA ya lo está confirmando esto. La NASA, y no son cristianos ellos. Y dicen que el sol, hermano, se va a apagar de aquí a unos años. Se va a apagar. La luna no dará su resplandor también. Y luego Jesús dijo: y las estrellas caerán del cielo. Y si tú lees los versículos que vienen, dice Jesús: entonces verá la señal del Hijo del Hombre viniendo en una nube con gran poder y gran gloria. Y todas las tribus de la tierra harán gran lamentación por él. Y dice: y enviará sus ángeles, dice, con voz de trompeta, a rejuntar a sus escogidos de los 4 fines de la tierra, mis amados hermanos. Pero nota algo que Jesús dice: primero tienen que pasar estas señales. Y Jesús dice: mírenlas, estén atentos, estén velando, estén despiertos, dice Jesús. No se duerman, le estoy hablando espiritualmente. Estén atentos, dice, porque cuando miren que todo esto ha pasado,
ahí se va a llevar a cabo, hermano, el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, estas 4 señales, no pretendo hablarte de todas ellas. Quizás hablemos de algunas otras, como la apostasía que menciona las cartas de Pablo. Quizás hablamos del carácter de los hombres, como también Jesús dijo que sería como en los días de Noé. Quizás hablemos más para adelante de la religión mundial, ¿verdad? Del nuevo orden mundial. Pero sí quiero que en tu Biblia, aquí en Mateo 24, notes esas distinciones de cómo Jesús nos va diciendo que estas 4, hermano, estemos muy atentos. Ok, pase la siguiente imagen, hermano, por favor. Estas son las que vamos a mirar hoy, hermano. La primera de las 4 que vamos a estar estudiando. Entonces, Jesús dice que habrá señales o una señal en el mundo entero. Acompáñame ahí a su Biblia, hermano, por favor, en el verso 6. Y si está ahí, dígame amén. En el verso 6 de Mateo 24, dice así: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Así dice, ¿verdad? Dice: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Pero qué dijo Jesús? Pero aún no es el fin. Verso 7: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Verso 8, y hasta ahí le vamos a dejar. Y todo esto será principio de dolores, mis amados hermanos, ¿verdad? Entonces ellos le preguntan qué eventos, qué acontecimientos nos indicarían o nos ayudarían a distinguir que Él ya está a punto de venir. Y Jesús comienza diciéndoles, hermano, tengan cuidado de no ser engañados, y les comienza a decir que habrá guerras y rumores de guerras, hermano. Ahora, fíjate bien, menciona guerras, pestes y hambres y terremotos. El incrédulo, el que siempre duda de Dios, de la palabra de Dios, si tú le lees estas porciones bíblicas, el incrédulo dice, pero ¿y eso qué? Si esas cosas siempre han ocurrido. La gente dice, siempre ha habido guerras. La gente dice, siempre ha muerto mucha gente de hambre. Siempre ha muerto gente por diferentes enfermedades. Y la gente dice, si investigas la historia registra que siempre ha habido terremotos. Ahora, a lo que nosotros los cristianos respondemos, efectivamente, hermano, todas estas cosas a través de la historia de la humanidad siempre han ocurrido, siempre ha habido guerras. Incluso, mira bien, investigaba un poquito que, ¿sabías tú que en los 6,000 años que tiene la existencia del ser humano, solamente ha habido 25 años de paz en todos esos miles de años? Ahora, esos 25 años de paz no me refiero a que en el mismo tiempo sucedieron, pero según los registros de todas las guerras que se han llevado a cabo, hermanos, solamente ha habido 25 años de paz. Solamente ponte a pensar eso, hermano. Quiere decir, hermano, que el ser humano ha vivido en guerras, tras guerras, tras guerras, tras guerras, tras guerras, hermano, y no hay paz en el mundo entero, mis amados hermanos. Porque te digo algo, el ser humano ha cometido el mayor y el más grave de los errores. Y es querer tener paz sin tener en cuenta a Dios, hermano. Sin querer involucrar a Dios, hermano, en sus vidas. Y quisiera que pudieran escuchar este mensaje y decirles, hermano, que sin Dios o fuera de Dios la paz no existe y no es posible de que suceda, mis amados hermanos. Porque la Biblia nos dice que el único que tiene el poder, la facultad y la capacidad de darle verdadera paz al ser humano es Cristo mismo, mis amados hermanos. Al que la Biblia llama el príncipe de paz, mi amado hermano. De manera que si el ser humano expulsa a Dios, si el ser humano rechaza a Cristo, rechaza a Dios, no puede tener paz, hermano. No lo puede. Ese ha sido el mayor problema. Y por muchos tratados de paz que quieran firmar, hermano, esa paz no es duradera.
en cualquier momento se rompe, en cualquier momento se quebranta y comienza el conflicto, comienza la guerra, hermano. Entonces Jesús dijo, ustedes van a oír de guerras y rumores de guerra. Yo les pregunto, iglesia, ¿acaso no es eso lo que ya estamos viviendo? ¿Acaso no hay guerras y rumores de guerras? Ahora te digo algo, en la Segunda Guerra Mundial, fíjate, te estoy hablando solo de la Segunda Guerra Mundial, porque hubo la primera y la segunda. En la Segunda Guerra Mundial me metí a investigar, hermano, que 100 millones de personas es el cálculo que murieron, fallecieron, hermano, en la Segunda Guerra Mundial. 100 millones de personas. Eso es una cantidad, hermano, que se sale un poquito incluso hasta de nuestra mente. 100 millones de personas muertas, hermano, debido a la Segunda Guerra Mundial. Imagínate. Y aparentemente se hizo un tratado después de la Segunda Guerra Mundial para que ya no se pelearan entre las naciones. Pero si tú investigas un poquito, al pasar de las décadas, al pasar de los años, ha habido, hermano, muchos más conflictos internacionales después de la Segunda Guerra Mundial. Si tú te metes a investigar, la historia te dice que después de la Segunda Guerra Mundial han seguido habiendo guerras, hermano. Tanto guerras internacionales de una nación contra otra nación, como guerras civiles, hermano, o sea, guerras que se llevan dentro de una misma nación, entre la misma gente de la nación. Te pongo un ejemplo ahorita simple. Venezuela está en un conflicto civil. Y no nomás civil, sino internacional también. ¿Por qué? Porque Donald Trump quiere invadir. Y como Donald Trump quiere invadir, Rusia y otros países que están en contra de Estados Unidos dicen, si tú invades, entramos en guerra. Y está lo que Jesús dice, guerras y rumores de guerra. Entonces el mundo vive así en una tensión. Hay una tensión de que en cualquier momento puede estallar, hermano, la Tercera Guerra Mundial. Y Jesús dijo, una señal, dijo, es cuando ustedes miren las guerras y los rumores de guerras, hermano. Pero mira lo que Jesús le dice a los que son sus discípulos. En el verso 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Pero mira lo que Jesús dice, mirad que no os turbéis. Esta palabra turbarse significa estar confundido o estar preocupado o gritar de terror, dice el griego en el diccionario. Turbéis significa gritar aterrorizado, estar confundido, dice Jesús. Entonces Jesús a los que somos de Él dice, cuando tú mires que estallan guerras y que se oyen rumores de que van a entrar en guerra, Jesús nos dice a los que somos sus discípulos, no se aterren. No entren en un pánico y en una confusión, nos dice Jesús a los que, ahora eso lo dice a los que somos de Él, hermano. El mundo se aterra, el mundo dice y se muerde las uñas y dicen, ¿qué va a pasar con este conflicto, verdad? Pero Jesús a los que somos de Él dice, ustedes no se aterren, no se confundan. ¿Y por qué Jesús dice que no nos aterremos? Dice el verso 6, porque es necesario que todo esto acontezca. Nota lo que Jesús dice, es necesario. Entonces, esto necesita suceder. Y si usted me preguntase, ¿y por qué es necesario que acontezca? ¿Por qué tiene que suceder? ¿Sabes por qué? Porque Dios está dejando, porque mira, los gobiernos humanos dicen, nosotros no necesitamos a Dios para gobernar aquí en la tierra. Los seres humanos, los gobiernos humanos dicen, nosotros con nuestra sabiduría, inteligencia y con nuestros nuevos descubrimientos científicos, los seres humanos dicen, no necesitamos a un Dios que nos venga a imponer leyes y a decirnos cómo vivir mejor. Entonces, hermano, Jesús dice que es necesario que acontezcan guerras. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios cuando mira ¿cómo está el ser humano? Entonces Dios se hace un poquito a un lado y Dios dice, los voy a dejar ustedes para que miren que sin mí, de una o de otra forma, siempre van a estar en conflictos, siempre van a estar matándose uno al otro, hermano. ¿Qué es lo que Dios quiere lograr? Que los seres humanos veamos que en realidad, hermano, el ser humano no es capaz de gobernarse a sí mismo, sino que los seres humanos necesitamos del dador de la vida, que es Dios, mi amado hermano, para que Él nos gobierne y nos diga cómo debemos de vivir, hermano. Entonces Dios dice, oh, ustedes creen que pueden. Dios dice, me hago a un lado. Y Dios dice, para que ustedes vean que siempre van a estar en conflicto entre ustedes. Si ustedes se quieren gobernar ustedes mismos, dice Dios,
siempre van a estar en guerra. Entonces por eso Jesús dice, es necesario que esto acontezca, pero no, luego nota lo que Jesús dijo, pero aún no es el fin. O sea que por mucho, hermano, caos que veamos cuando se levanten guerras, y por muy feo que parezca la situación, Jesús nos dice, ustedes no se vayan a turbar ni a aterrorizar de miedo. Jesús dice, en realidad aún no es el fin. En realidad, dice Jesús, las cosas apenas van comenzando, hermano. Imagínate, y si Jesús dice que esto apenas va comenzando, cuando veamos todo esto, ¿qué será en la gran tribulación? Pero sigamos leyendo, hermano, dice el verso 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ahora quiero que me acompañes a Apocalipsis 6, hermano, donde nos habla de esos 4 jinetes, hermano, en Apocalipsis. Y aquí nos habla claramente de uno de los jinetes, hermano, donde dice que le fue dada la orden de que quitara la paz de la tierra y le fue dada una espada, hermano, que esta espada representa la guerra, hermano, para que fueran muertas muchísimas personas por causa de la guerra. Apocalipsis 6:3, hermano, ¿estamos ahí? Dice así: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo. Este palabra bermejo es como color rojizo, hermano. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada, mis amados hermanos. Entonces este jinete, hermano, o este caballo con este jinete representa la guerra. Nos dice que es un caballo color bermejo, rojizo. ¿Por qué? Porque representa la sangre que se derrama cuando hay guerras, hermano. Y dice que al que lo iba montando, hermano, le fue dado una orden, o le fue dado el poder, dice, para quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada, que la espada obviamente representa el arma de guerra, el arma con el que se mata, con el que se quita la vida, mis amados hermanos. Entonces nota cómo en Apocalipsis nos habla que es verdad, siempre ha habido guerras, pero lo que Jesús está hablando, que antes de que Él venga, las guerras subirían en intensidad, serían más feas. Habría muchos más muertos, hermano, en las últimas, en las guerras que habría antes de que Él venga. Ahora, ¿por qué? Porque, fíjate bien, hermano, en la Segunda Guerra Mundial, por así decirlo, en esa época, la ciencia aumentó. Antes, hermano, antes de eso, pues todavía no estaban como ahorita. En esa época, si usted estudia un poquito de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba la mera matazón, la Biblia nos dice que este país de Estados Unidos contaba con el arma secreta, con una bomba atómica. Y ya había terminado la guerra y los de Japón seguían aferrados, hermanos. Los de Japón seguían duro contra Estados Unidos y le estaban diciendo, hey, ya estuvo, ya Hitler ya se suicidó, ya estuvo, ya. Pero los de Japón seguían aferrados. Y esta nación le advirtió, hermano, que se calmaran, porque si no iba a haber problema. Ahora, nadie sabía, y porque no se había descubierto, solo esta nación, nadie sabía, y ninguna otra nación tenía el arma que Estados Unidos tenía, hermano. Y Estados Unidos, ellos la tenían, pero no la querían usar todavía. Cuando miran que los de Japón no se calman, van, hermano, y les avientan 2 bombas atómicas. En Hiroshima, hermano, van, y es una matazón con una sola bomba, hermano. Y luego fueron a esta otra ciudad de Japón y les dejan caer otra bomba, hermano. Y ahí sí los japoneses, mire, dijeron, aquí la dejamos, ¿verdad? Ahora, ahí están los documentales, puedes mirar los documentales, hermano, de la gran explosión, cómo cayó, hermano. Cómo los que iban manejando ese avión donde la dejaron caer, cómo alguno de ellos, hay unas grabaciones donde uno de ellos como que siente aquel remordimiento cuando miró aquella bola de humo subir hasta el cielo de la gran explosión que hizo en esa ciudad, hermano. Como uno de los pilotos americanos, como parecía como que estaba pidiendo perdón a Dios por lo que habían acabado de hacer, dejar caer una bomba, hermano. Ahora, escucha bien, en la Segunda Guerra Mundial solo Estados Unidos tenía, hermano, ese tipo de armamento. Hoy en día
que pasaron las décadas, ya hay muchas naciones, ya hay varias naciones que cuentan con plantas nucleares para producir este tipo de armas, hermano. O sea, ahorita ya no es solo Estados Unidos, ahorita ya son otras naciones que cuentan con este armamento. Y te digo algo, según unas investigaciones, hermano, esa bomba que soltaron ahí en Hiroshima no se compara en nadititita, hermano, con las que ya tienen ahorita. Miraba un estudio que decían que las naciones tienen tanto armamento, hermano, como para destruir la raza humana en un puro día, hermano. O sea, ya es tanto lo que tiene. Fíjate bien, según ellos, según el ser humano, el aumento de la ciencia nos iba a ayudar para mejorar la calidad de vida, hermano. Pero yo me pregunto, ¿fue así? No. ¿Para qué ha servido? Ahora, sí es verdad, la ciencia en algunas otras áreas ha ayudado, hermano, ha descubierto la cura de ciertas enfermedades, qué sé yo, pero también la ciencia, el aumento de ella ha ayudado para que las naciones fuertes se armen hasta los dientes, mis amados hermanos. Ahorita ya no necesita ir un piloto manejando un avión para soltar una bomba. Ahorita ya tienen la manera de que sin que vaya un humano manejando, ir a dejarle caer una bomba a otro territorio, mis amados hermanos. Entonces la ciencia por un lado ayudó y por otro lado ha hecho pedazos también a la humanidad, hermano. Es más, la Biblia nos dice que en los últimos días, hermano, habrá una guerra nuclear, hermano. Mira lo que dice Zacarías 14:12, hermano. Búscalo ahí en tu Biblia, Zacarías 14:12, nos habla de una guerra nuclear. Y aunque no menciona la palabra guerra nuclear, pero la forma en que nos dice que morirán las personas, es claro, hermano, que se está refiriendo a muerte debido, hermano, a una guerra nuclear. Zacarías 14:12, y cuando usted esté ahí me dice amén, por favor. Mira lo que dice Zacarías 14:12, dice, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Mira lo que dice, la carne de ellos se corromperá, estando ellos, ¿cómo, hermano? Sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca, hermano. Cuando tú lees este versículo y tú investigas qué es lo que le pasa a una persona cuando se deja caer, hermano, una bomba atómica, eso es lo que le pasa a lo que está diciendo Zacarías. Que estando de pie, hermano, dice que la carne se les consume estando parados, las cuencas de los ojos y aún la lengua. Miraba un video, hermano, de cuando dejaron caer la bomba allá en Hiroshima. Miraba un video que la explosión alcanza, hermano, alcanzó a gente que estaba lejos, hermano, de donde mero cayó. Y los testimonios de las personas dicen que el impacto era tan brutal que gentes que estaban pegadas a una pared, lo único que quedaba era la sombra de la persona marcada en la pared, pero la persona totalmente deshecha, hermano. O sea, la persona, haz de cuenta que aquello explotaba, ¡sa! Y la explosión, si la persona, aquí había una pared, si la persona le hacía así quedaba la figura solo de la persona. Solo ahí quedaba pintado, por así decirlo, pero la persona, hermano, totalmente borrada, desaparecida. Entonces dice Zacarías, hermano, que con esta plaga heriría Dios, hermano, a todas las naciones que van a pelear contra Jerusalén. Dice que estando ellos sobre sus pies, su carne se consumirá, las cuencas de sus ojos y su lengua dentro de ellos, hermano, se deshacerá. Esto nos habla también, ahora recuérdate algo, después de que una bomba atómica se deja caer, el problema no es solamente la explosión, sino la radioactividad, hermano, que causa también mucho daño aún después de la explosión. Mucha gente muere a causa de la radioactividad. Les vienen a la gente muchas enfermedades, hermano, debido a eso. Ahora, pero vamos a un pasaje más, ahora en Apocalipsis capítulo 9. Apocalipsis capítulo 9, verso 14. De manera que no importa quién quede de presidente en esta nación o en México, hermano, la Biblia profetiza más guerras y guerras que van a acabar con millones de gente, hermano. Imagínate. Apocalipsis 9, versículo 14, hermano. ¿Estamos ahí? Dice, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta,
desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados, mire bien, para la hora, día, mes y año, a fin de matar, mire lo que dice, a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, imagínate este ejército, 200 millones. Verso 17, así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Mira lo que dice el verso 18. Por estas 3 plagas, o sea, el fuego, el humo y el azufre, dice, por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, hermano. Algunos comentaristas nos hablan que aquí se está refiriendo a esa guerra, hermano, ¿verdad? Y incluso algunos dicen que cuando habla de un ejército de 200 millones de jinetes, algunos dicen que se está refiriendo a China, porque las investigaciones nos dicen que China es el que ahorita cuenta, hermano, con el ejército en cuanto a personas, el ejército más grande, hermano. Y dicen que China viene llegando a ese número que la Biblia dice ahí, 200 millones, hermano, de gente. Y nota lo que dice, que habría destrucción, dice, habría humo, fuego y azufre, y dice que por esta plaga la tercera parte de los hombres, hermano. Fíjate, aquí no está hablando de una ciudad. Dice que la tercera parte de todos los hombres que existen en la tierra serán destruidos por causa de eso, mis amados hermanos. Entonces se avecina guerras más intensas, guerras donde van a morir millones de personas, hermano. De manera que las cosas no pintan bien, aunque los gobernadores así lo digan. La única escapatoria es Cristo Jesús, mis amados hermanos. La única escapatoria es Cristo, es Dios, es nuestro Dios y Padre. Es estar en Él, hermano. Entonces esa es la primera señal que Jesús dice, hermano, que habrá guerras, rumores de guerra, pero aún no es el fin. Pero regresémonos ahí en Mateo, hermano, porque también después Jesús dice que dice la Biblia que habría plagas. Aquí plagas se refiere a algún tipo de enfermedades. Por ejemplo, está la enfermedad del SIDA, que mata a millones de personas. Y no nomás, hermano, fíjate, yo estudiaba que muchos pequeñitos inocentes se contagian con esta enfermedad, hermano. ¿Por qué? Porque hay adultos que las tienen y cuando engendran hijos, hermano, los hijos engendrados, esa plaga o esa enfermedad la tienen también, la agarran, la heredan, hermano. Por ejemplo, tenemos otra enfermedad, el cólera. La malaria, tú las puedes investigar, no vengo aquí a darte clases acerca de eso, ¿verdad? Tú las puedes investigar, pero son plagas que se están llevando a mucha gente, hermano, ¿verdad? Pero te quiero hablar de una plaga en Apocalipsis 16:2, una plaga donde dice, hermano, que esta plaga será como parte del juicio de Dios sobre los moradores de la tierra. Apocalipsis 16, hermano. Vamos a leer desde el 1, donde nos dice que los 7 ángeles empiezan a derramar las 7 copas de la ira de Dios. Y mira cómo nos habla de una úlcera maligna, hermano, de una peste. Estamos ahí en Apocalipsis 16:1. Dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen, hermano. Mira, se avecina esto, hermano. Una úlcera maligna y pestilente. Pero ¿sabes qué? La Biblia es clara cuando dice que vino solo sobre los que tenían la marca de la bestia, mis amados hermanos. Porque esta úlcera maligna y pestilente es parte del juicio que Dios está derramando sobre los moradores de la tierra, hermanos, sobre los rebeldes, los incrédulos, el pecador que no se ha querido arrepentir, mi amado, y esto nos da esperanza a nosotros, los que somos hijos de Dios, porque esto no es para nosotros.
Aquí claramente dice que los que iban a agarrar esta úlcera maligna, hermano, nos dice que solamente es para los que tienen la marca de la bestia, hermano, ¿verdad? Pero también Jesús menciona algo más, menciona el hambre, ¿verdad que sí? Dice que habría hambre. Ahora, es obvio, volvámonos ahí a Mateo 24, es obvio, hermano, que cuando hay guerras, parte de la consecuencia o de lo que viene después por causa de la guerra es el hambre. Porque imagínate la destrucción que causa una guerra, hermano. Imagínate la desestabilidad en las naciones que participan de la guerra. Entonces lo que viene después de eso es hambre, hermano. Entonces esa es una de las causas por las cuales hay hambre, hermano, en la tierra. Jesús dijo que habría hambre, hermano. Pero también, hermano, los estudiosos, como les decía hace un momento, nos hablan de la sobrepoblación aquí en el planeta Tierra. O sea que ya somos muchos, pues. Por eso es que ya muchos están viendo la manera de que ya no tengamos hijos, porque dicen que estamos sobrepoblando y que los recursos están escaseando. Los bosques los están talando, ya se los están acabando los bosques. ¿Has mirado últimamente las noticias? A veces salen noticias de los mares ya todos contaminados. ¿Has mirado noticias donde dice que miles de animalitos aparecen muertos a la orilla del mar ya de la contaminación que está habiendo? La Biblia nos dice, hermano, que también algunos ríos en un futuro se van a secar completamente. Todo eso, hermano, la sobrepoblación, la contaminación, todo eso jugará parte, hermano, para que se desate más el hambre. Ya hay, porque le digo, el del mundo dice, pero eso ya hay, sí, ya hay. Pero aquí Jesús está refiriendo a que todo va a suceder con más intensidad, las guerras más intensas, el hambre se va a desatar más. Mira lo que dice, hermano, Apocalipsis 6, versos 5 al 6. Nota cómo también ahí nos habla del hambre. En Apocalipsis capítulo 6, versos 5 al 6, yo leo esto y yo digo, Señor, ayúdanos. Mira lo que dice Apocalipsis 6, verso 5, dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Te recuerdas que el primer caballo es rojo? Dice que al jinete dice que le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y le fue dada una espada. Ya les dije, eso representa la guerra. Después de ese caballo viene un caballo negro, un jinete con una balanza, hermano, y a ese se le da una orden. ¿Por qué? Porque te digo, después de la guerra viene el hambre. Ahora fíjate bien, este pasaje nos habla de a qué punto va a llegar la hambruna en la tierra, ya no solamente allá en África o en otras naciones donde hay, sino en la tierra. Nota lo que le dice, 2 libras de trigo por 1 denario. Escucha bien, discúlpeme, ¿verdad? Escucha bien, 2 libras de trigo por 1 denario. 1 denario, hermanos, era el sueldo del trabajo de un día. Escucha bien, 1 denario. 2 libras de trigo es lo que equivale, por ejemplo, no sé en Colombia, ¿verdad? Pero allá en México viene siendo 1 kilo. 1 kilo, no sé en Colombia cómo era la medida. Ok, fíjate el hambre que se viene. Se avecina esto, hermano. Tú vas a ir a trabajar un día y con lo que te paguen en un día te va a alcanzar para 1 kilo de trigo. O 2 libras si lo ponemos en libras. Con lo que se trabaje en un día. Si una persona si son 6, 7 de familia y va a ir a trabajar y lo que le pagan en un día le va a alcanzar para 1 kilo, ¿cómo le va a hacer para alimentar si son 6, 7 de familia, hermano? ¿Ah? ¿Cómo le va a hacer la gente que, si es que están, a los que estén vivos en ese tiempo, cómo le van a hacer? Si va a haber una tremenda escasez, hermano, va a ser muy difícil proveer para el alimento, para el sustento de las familias, hermano. Es lo que la Biblia aquí nos está diciendo. Entonces esto va a traer hambre, esto va a traer hambruna. Ahora, y te voy a dar otra de las causas por las cuales hay hambre, hermano. El hambre está, hermano, porque lamentablemente el egoísmo del ser humano hace que solamente unos pocos acaparen todo el grano. Entonces, mientras solamente unos pocos se benefician de los recursos de la tierra, a ellos
ellos no les importa que otros miles o quizás millones se mueran de hambre, mis amados hermanos. Esa es otra de las causas por las cuales hay hambre, hermano. Y la Biblia aquí en Apocalipsis nos está diciendo que solamente los ricos, hermano, en aquel día van a tener lo suficiente para sustentarse ellos y a sus familias. Pero gente normal, hermano, gente que no es millonaria, va a batallar muchísimo, hermano, para llevar el alimento de cada día a sus hogares, hermano. Los que tengan hijos, imagínate. Esto está a punto de suceder. Y Jesús dijo, esto va a pasar. Va a haber guerras, va a haber pestes, va a haber hambre, hermano, pero regresémonos y ahí vemos un evento más que Jesús dice en el verso 7, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, y luego dice que habrá terremotos en diferentes lugares, hermano. Ahora, terremotos siempre ha habido. Incluso la Biblia registra terremotos. La Biblia dice que en el tiempo del rey Usías hubo un terremoto. La Biblia nos dice que cuando Jesús muere hubo un terremoto. La Biblia nos dice que cuando los ángeles llegaron a remover la piedra hubo un terremoto. La Biblia nos dice también allá en Hechos, cuando Pablo y Silas estaban encerrados, hubo un terremoto. Entonces, terremotos, es verdad, siempre ha habido. Pero aquí lo que Jesús está refiriendo es que la intensidad de ellos iba a aumentar y la cantidad de ellos iba a aumentar antes de que Él regresara. Y eso sí lo estamos viendo, hermano. Ahorita la intensidad cuando sucede un terremoto es mucha mayor, mis amados hermanos. Ahora, algunos dicen, no, aquí de lo único que está hablando Jesús es que como ya tenemos más tecnología, ya nos damos cuenta más de cuando suceden. Y ellos dicen, antes como no había tecnología, no sabíamos de los terremotos. No, sí es verdad que a causa de la tecnología, si tú te fijas, si algo pasa en otro país, luego nos damos cuenta. Pero la realidad es, hermano, que la intensidad de ellos también está aumentando. Es más, los científicos, ustedes han oído, los que vivimos aquí en Estados Unidos, ustedes han oído de la famosa falla de San Andrés, ahí en California. Aún los mismos residentes ahí en California, ellos ya saben que en cualquier momento un terremoto que los va a destruir va a suceder. Fíjate lo que dicen los científicos, y eso que ellos no son cristianos. Ellos dicen que este gran terremoto, ellos dicen de que va a pasar, va a pasar. Ellos dicen lo único que no sabemos cuándo. Ellos dicen puede ser de aquí a 50 o 100 años o puede ser mañana, dicen ellos. Entonces ellos dicen de que va a pasar, va a pasar. Simplemente dicen ellos, no sabemos en qué momento. Entonces los terremotos van a aumentar. Y vamos a ir terminando aquí. Mira, Apocalipsis nos habla de terremotos también grandes que van a suceder. Apocalipsis 16, hermano, verso 17. Entonces Jesús dijo, cuando vean todas estas cosas, sepan que va a ir comenzando, dice, las señales de mi venida. Apocalipsis 16, 17, hermano, ¿estamos ahí? Dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, mis amados hermanos. Mira lo que está diciendo esta porción. Dice que hubo un temblor y un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres están en la tierra, hermano. Este se aproxima. Ahora, yo cuando oigo a los científicos y oigo lo que dice este versículo, ahora no digo que así sea, al menos a mí se me viene a mi mente esa falla de San Andrés. Que los científicos pues dicen que va a ser un terremoto que se va a sentir en todo el mundo. Y aquí la Biblia dice que toda la tierra tembló y dice que ese terremoto dice que será uno conforme nunca hubo otro igual desde que el hombre existe en la tierra, hermano. De manera que las cosas no pintan para mejor. Todo va para peor. Guerras, hambres, enfermedades,
desastres naturales, terremotos más fuertes, más intensos. Por eso yo digo, la única escapatoria es Cristo Jesús, hermano. ¿Por qué? Porque aún el que muriese en medio de un terremoto, pero está en Cristo, su alma está asegurada en Cristo, mi amado hermano. A alguien que muriera aún en medio de una guerra, pero en Cristo, su alma está asegurada para la eternidad en Cristo, mis amados hermanos. Y ese es el mensaje que le debemos de dar a las personas, que la única escapatoria se llama Cristo Jesús. No es confiar en tal nación, en tal gobierno. No es de decir, no, pues que aquí en Estados Unidos tenemos el mejor ejército, el mejor armamento. No es decir que se van a ir para la luna, como algunos loquitos piensan. No es como otros que han hecho buques subterráneos abajo del piso y dicen que cuando eso estalle ya se van a ir a esconder. No, es estar en Cristo, mis amados hermanos. Y eso es lo que le tenemos que decir a nuestra familia, a los amigos, a los conocidos. Decirles que se aproximan cosas fuertes, hermanos, para la tierra, para los moradores de aquí, y que solamente en Cristo, mis amados hermanos. Amén. Si es que quiero terminar ya solamente leyendo este último pasaje, hermano, porque te quiero también dar esperanza. Dice, y todo esto será principio de dolores. Yo creo que ya estamos en el principio de dolores, hermano, porque ya hay guerras, ya están los rumores de guerras, ya están las pestes, el hambre, los terremotos ya están aconteciendo, pero es el puro principio de dolores. Ahora, aquí Jesús, principio de dolores, Jesús lo está comparando, hermano, como cuando una mujer está a punto de dar a luz. Ahora, uno de hombre no entiende mucho eso, porque uno no ha experimentado en carne propia. Bueno, salvo mirar a la mujer cuando se está retorciendo, ¿verdad? Del dolor. Pero uno como hombre no, pero las mujeres quizás sí. Jesús habla de que la mujer llega a un punto cuando comienzan el principio de dolores. Son como avisos. Pero ese principio de dolores no se comparan a los dolores como cuando ya realmente está dando a luz. Entonces, nota bien. Jesús compara todos estos acontecimientos con el embarazo de una mujer. Y cuando una mujer está embarazada nos está hablando del comienzo de una nueva vida. Pero antes de que haya un comienzo de esa nueva vida hay dolor, hay sufrimiento, la mujer sufre, ¿verdad que sí? Entonces lo que Jesús nos está diciendo, hermano, es que nos preparemos, porque aunque primero vamos a sufrir, primero va a haber sufrimiento, primero va a haber dolor en la tierra, pero nos habla del comienzo de una nueva era, hermano, con Él también, mis amados hermanos. Nos habla de una nueva era sin dolor, sin maldad, ya no va a haber enfermedades, ya no va a haber terremotos, ya no va a haber sufrimientos. Y Jesús dice, aunque al principio sufran y haya dolor, Jesús dice, tengan esperanza porque será como el comienzo de una nueva vida. Así será una nueva era, mis amados hermanos, que nos está esperando. Así es que yo les motivo, sigamos adelante. Yo se los dejo, ya las hemos leído esta señal. Usted medite y mire a su alrededor si ya se está cumpliendo o no. Mire si hay guerras, rumores de guerras, las enfermedades, todo esto, los terremotos. Ahí usted mire y usted saque sus conclusiones si estamos en el principio de los dolores. Vamos a dejarle hasta aquí, mis amados hermanos. Después vamos a analizar, si Dios lo permite, lo que tiene que ver en la iglesia, la persecución que se viene sobre los cristianos y todo eso, hermano. Amén. Vamos a dejarle hasta aquí. Póngase de pie, por favor.